El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporada, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. Prójimo afectado de una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Tratamientos y medicamentos sumamente costosos. Apóyelo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar. El juicio de Odebrecht, no hay duda que, aunque ha perdido, diríamos, ha perdido fuelle, las acusaciones, han ganado fuerza las defensas porque han señalado que las pruebas son débiles, la del Ministerio Público. Ya un Ministerio Público que fue totalmente disminuido por una opinión de una juez como Miriam Germán, que hoy es la Procuradora General de la República es el departamento que lleva, o mejor dicho, el ministerio que lleva la acusación. Ella es la que lo dirige, imagínense, una cosa que uno, para los jueces tal vez, no sea, o le sea fácil a los jueces tener un fallo, tal vez hasta que le favorezca a los imputados. Pero indudablemente que ese juicio, desde que se inició, fue un juicio a todas luces montado. Montado no con buena justicia, porque se ha señalado eso. El mismo, algunos de ellos, como ese caso de Andrés Bautista que le ha señalado, le enrostra a Danilo Medina directamente, porque es que esto, a todas luces se ve que fue un juicio montado desde Palacio. Eso no tiene nada de Palacio Judicial, todo fue de Palacio Político. Por la misma
circunstancias en que se ha llevado a cabo este juicio, que aparecen solamente 6 personas, cuando los imputados debieran ser centenares de personas, como han señalado ellos mismos. Ángel Rondón había señalado que cómo era posible que habían 288 congresistas que habían estado en las cámaras durante los 20 años que Odebrecht ha trabajado en República Dominicana. Sin embargo, aparecía ahí un ex senador, 2 ex senadores, 2 funcionarios públicos, un abogado, no funcionario público, y Rondón, que no es funcionario público. 6 personas. Entonces, hoy, Andrés Bautista señaló con mucha razón, pero ¿cómo es posible que aquí solamente estamos 6 personas cuando han pasado 426 diputados han pasado por las cámaras durante los últimos 20 años? O sea que Rondón se quedó corto. Para Andrés son 426 y creo que 84 senadores, 3 expresidentes de la República, aparte de los funcionarios que tenían que ver con las obras. Entonces, ante una matrícula tan amplia de compromisarios o de probables compromisarios con lo que ha señalado el Ministerio Público, lo más lógico es que, bueno, no vamos a decir que tuvieran los 426, pero por lo menos que se dedicaran a buscar las pruebas en algunos, o decenas de ellos, o veintenas de ellos, de los 426, de los 84 senadores, y que por lo menos eso fuera un verdadero macrojuicio de 30, 40 o 50 imputados por lo menos, porque es que no cuadra. Entonces los jueces, ¿cómo los jueces pueden condenar ahí a esta gente y decirle, mire, ustedes fueron los que se repartieron los 92 millones de dólares que nosotros, o que Odebrecht dice que utilizó para eso? Cuando la propia Odebrecht repartió, ella dice que repartió dinero, y entonces no se atreven a investigar a quién fue que le repartió la verdadera culpable. La verdad es que ese juicio uno no sabe, pero una condena sería injusta. ¿Por qué? Porque que esa gente, primero, están defendidos por las opiniones de Miriam Germán, repito, que los descalificó las acusaciones del Ministerio Público. Y segundo, que la lógica dice que ese dinero no se lo pudieron repartir esa gente nada más, si es la creencia de que fueron repartidos, como dijo Odebrecht. ¿Y cómo es posible, todavía más, que ese dinero aparecieran los 92 millones de dólares para repartirlo? Pero resulta que los incrementos de precio en las obras hechas para generar esos 92 millones de dólares que supuestamente se entregaron, entonces esas obras ni fueron auditadas, no fueron investigadas, y los consorciados de Odebrecht, que son beneficiarios de ese dolo, tampoco fueron investigados. Es un juicio que no hay forma de que la gente lo puede aceptar. Si hay una condena que sería injusta desde el punto de vista de la cantidad de gente que hay ahí, cuando debieran haber más, y ni siquiera los expresidentes fueron citados, ni siquiera para es algo que nadie puede entender ese juicio. Pero si hubiera condena ahí, solamente sería una condena social, para fines de dejar complacido a algunas organizaciones de sociedad civil y esas cosas que han hecho presiones, sometieron esas presiones, pero lamentablemente, como han estado sucediendo las cosas, es difícil que eso pueda tener algún resultado, diríamos, beneficioso para el Ministerio Público que ha llevado el caso. Pero bien, yo he dicho muchas veces
he dicho tantas cosas, o he repetido tantas veces las preocupaciones que yo tengo con estas bondades o estas espontaneidades del presidente Abinader y de algunos de sus colaboradores, pero el presidente Abinader, que es el líder del gobierno, es la representación, la referencia moral del país y del gobierno es, imagínense, es el líder del Estado, vamos a llamarle así. Pero yo he dicho que el presidente Abinader puede estar sufriendo de vértigo cuando ve un micrófono, porque es que no es posible que el presidente se someta a tantas preguntas, a tantas ruedas de prensa, a tanta presencialidad en donde quiera que cae el presidente tiene una locución y habla y lo abordan y todo eso, y va a terminar en un resolvido, como dijo Danilo Medina, que un hombre que habla poco, Danilo Medina, pero el hombre es muy acelerado, habla con cierto aceleramiento, y recuerdo que yo creo que fue por Montecristi que en una entrevista alguien le hizo una pregunta y se fue de boca, como se dice, Danilo Medina, y pronunció una palabra muy mal. Creo que fue la misma resolvido. Entonces, por eso digo, a don Luis Abinader le va a salir un resolvido de momento, como dicen, y va a ser un objeto de burla o de chanza, qué sé yo. Porque es demasiado expuesto. Pero hay una situación. El Fondo Monetario Internacional ha hecho advertencias de que el 2022 puede ser un año muy difícil para todos los gobiernos de América Latina que tienen y del mundo, pero estos gobiernos como los nuestros que tienen, todo el mundo sabe, la dependencia de la economía nacional, aunque ya tenemos fortaleza en esas ramas, pero son dependencias de frágiles. No es lo mismo uno depender, bueno, yo tengo 1 millón de toneladas de azúcar, tengo 300 o 200.000 toneladas de cacao y tengo 1 millón de quintales de café que estoy exportando, como era antes la economía dominicana, y soportaba, bueno, porque no era tan frágil como turismo o las mismas remesas que sabe uno que como anda la cosa en Estados Unidos principalmente y en Europa, pero principalmente Estados Unidos, eso nos puede afectar por la demanda de las zonas francas, por la inversión extranjera, por el turismo, etcétera. Inquietudes sociales locales pueden provocar alejamiento de esas cosas y nos afectan muchísimo el 2022. Pero el gobierno, repito, tiene una serie de instituciones, de ministerios que han sido altamente cuestionados, pero el presidente no se da ni siquiera por enterado. Vemos cómo se están agravando una serie de problemas y que hemos venido señalando nosotros desde hace mucho, pero aquí no le hacen caso y el presidente parece que no quiere saber de los Salomones. Parece que no le gustan los Salomones. Porque, señores, hasta se ofrecen de gratis, pero en el gobierno no tienen esa actitud receptiva. No quieren asesorarse. O no es asesorarse, por lo menos preguntar, orientarse, yo diría. Pero el presidente, usted le señala problemas. Mire, hay problema en el Intran, presidente. No, nada. En agricultura hay problema en el ministerio porque no se ha manejado la situación del agro nacional, tiene problemas. Nada de respuesta. En educación hay problemas serísimos en educación, muy serios, pero eso está todo bien, exitoso. Y así se han ido nombrando algunas, o señalando algunos ministerios, algunas instituciones públicas, direcciones regionales o direcciones generales, y todo está bien. Es decir, yo muchas veces pienso que está como eso, un poema que hay de Gabriel Zelaya, que el gobierno y el PRM lucen así. Este poema que se llama Momentos Felices de Gabriel Zelaya, pero eso es un
¿cómo diríamos? Eso es una joya, eso es una canción al alma. Gabriel Zelaya fue genial. Y yo recuerdo un párrafo más o menos, uno de esos párrafos de ese poema. Como salgo a las calles silbando alegremente, con mi pitillo en la boca y mi alma disponible, aliento a los niños, les hablo a los niños, tan a punta mayo, la brisa me dejo ir como por la brisa que va ensanchándolo todo y me dejo llevar por las nubes. Es una cosa genial de Gabriel Zelaya. Entonces, mayo apunta, dice, las muchachas estrenan sus escotes, sus brazos descubiertos y morenos, se exhiben. Y bueno, él dice, no es la felicidad lo que se siente al final. Y así lucen estos muchos funcionarios y directivos del PRM, como si no hubiera acechanza, como si no hubiera nada. Que todo, la calle se puede andar silbando en la calle alegremente y dejándose llevar por el viento, porque no hay asomo ni siquiera de tormenta. Los líderes, como Leonel Fernández, advierten que hay problemas y que el gobierno se puede meter en problemas mayores con la reforma, tanto la reforma constitucional, la reforma fiscal, la reforma... Ahí hay una reforma planteada en Ecuador que les podrá servir de ejemplo aquí al país de nuevo. La de Colombia fue un ejemplo gravísimo de violencia. Vamos a ver la de Ecuador, porque en Ecuador se está planteando una reforma como lo planteó el presidente Abinader, o por lo menos como él dio un perfil de lo que él quería. Es decir, vamos a una reforma donde solamente se afecten la gente de mayores ingresos, que la gran mayoría no salga afectada. En Ecuador, eso es lo que ha dicho el gobierno, se han comprometido a bajar el déficit de 2.7, creo que tienen ellos un déficit a 0.7 con el Fondo Monetario, pero que van a subir el IVA, un punto al IVA, que es el ITEBI nuestro. Entonces, eso que más o menos es lo que ha presentado el presidente Abinader como perfil mayor de esas cosas. Vamos a ver qué va a pasar en el Ecuador. Tal vez en el Ecuador eso se da así y sería un buen referente para el país, pero uno sabe lo que son esas reformas. Entonces, unos apagones como lo que estamos viendo, con una planta Catalina con problemas serísimos. Una planta que es la garantía para que esos apagones no arrecien, como nosotros dijimos aquí, hay un déficit de 1.800 megavatios, está anunciado Manzanillo, pero Manzanillo no arranca todavía, una APP. Ese Ministerio de Energía es otro de los ministerios cuestionados, pero todo anda bien. Se cometen errores, no hay carbón, no hay combustible, ahí está la planta va a parar o está parada, otra planta también. Bueno, pero es que esas son cosas que uno dice, vamos a suponer que no estaban planeadas, que se presentaron de ocasión y vinieron ahí. Pero es que así es que vienen los problemas mayores. Entonces, cuando se van sumando los pequeños problemas y aparece un problema como este, se desborda el vaso. Entonces vienen las protestas, vienen los problemas. Los alimentos se están poniendo caros. El pollo, anuncia la autoridad que se venderá a 72, pero usted no paga, si no paga 90 o 85, 88, 89 pesos por una libra de pollo, no se lo va a consumir. Entonces no hay a quien se le pueda creer, pero todo, como digo yo, va como el poema de Gabriel Zelaya, silbando alegremente en las calles, dejándonos llevar por las nubes y el viento que lo va ensanchando todo. Ah, muy bien. No es verdad que las cosas se están poniendo así. Nosotros le hemos señalado muchas veces aquí, el presidente debe tener cuidado, pero no oyen a nadie. Es que no hay. Entonces, un hombre como Balaguer, que era un estadista de verdad. Por ahí hay yo no sé si Eric, mira a ver si tú tienes un mensaje de Joaquín Balaguer ahí. Ay, Dios mío. Pero si no lo tengo ahí, lo voy a poner más tarde.
donde el doctor Balaguer, un hombre tan experimentado como Balaguer, usaba salomones, es decir, asesores, tal vez no asesores, pero orientadores de cualquier medida, la planteaba, la oía alguna gente de su entorno o de fuera de su entorno para estar más seguro y tomaba decisiones con esas previsiones tomadas. Pero la misma austeridad, fíjense cómo están esas EDES. Las EDES gastando un dineral, millones de pesos ganan gente ineficientes, con pérdidas enormes las EDES. Pero entonces ganan hasta $1 millón de pesos, gana un administrador de una EDE quebrada. Lo han señalado técnicos muy capaces. Los miembros de los consejos directivos, $500 000 pesos. O sea, ¿dónde está la austeridad? Entonces no hay austeridad. Préstamos, $14,000 millones prestados. Esas cosas se le van sumando al gobierno, se va sumando todas estas cositas y van a terminar probablemente en una situación de agitación social que hace tantos años que el país ha estado tranquilo. Pero es que es una situación que se le puede ir agravando. El presidente podría verse tentado a esa reforma creyéndose que todo va muy bien y que los aplausos vienen y que le llevan una encuesta que tiene 62, presidente, porque esos juicios que usted ha señalado, que aquí caiga quien caiga y que no va a haber vacas sagradas. Y entonces se está actuando, bueno, y que el narco será erradicado totalmente, pero es que lo que nosotros hemos dicho, ahí hay mucha gente también que cree. O entiende que el narco nació ayer, o sea, todos esos problemas que ha presentado el Partido Revolucionario Moderno con sus legisladores que han sido acusados, y esas relaciones de íntima y sentida amistad con ese grupo de narcotraficantes, como si eso le salió, eso fue ahora que se supo. O sea, nosotros no sabíamos nada de eso. Y no es verdad. Porque que hace tiempo que esa gente ha estado trabajando ahí, a lo interno del PRM, que cómo es posible que usted se candidate en un pueblo y usted no sepa quién es. En los pueblos se conoce todo el mundo. No conocemos aquí en la capital, imagínense en los pueblos. Aquí se conoce la gente y los políticos más. Entonces un candidato que sea regional, un candidato a senador, ¿cómo que no van a saber quién es quién? Entonces, toda esta sumatoria de problemas, uno puede ver que tal vez por esos juicios el presidente tenga una buena aceptación. Vamos a la reelección, manden a la reelección, la reelección va para acá, la reelección es un éxito, el presidente va a ganar. Pero no es verdad que las cosas son tan así, porque es que falta mucho tiempo para ir a la reelección. Entonces, hemos dicho aquí, los gobiernos del PRD, los 2 primeros años eran un éxito. Y después del segundo año venía la debacle. Y este gobierno, quieras o no, se me está pareciendo a esos gobiernos del PRD en ese aspecto, no en todos los aspectos, porque hemos dicho también, a lo interno está la cosa tranquila, el presidente maneja el PRM, tiene control del partido, liderazgo único, no hay tendencias, aquellas fratrías que conspiraban contra los propios gobiernos del PRD. Esas diferencias son notorias, no hay duda de ello. Y por ese lado, no hay temor en que el gobierno pueda sufrir un requebrajamiento por asunto de lucha interna. En ese aspecto el gobierno es muy distinto a los gobiernos de sus partidos madre, que fue el PRD. En eso no hay duda que hay una diferencia bien amplia, bien distante, bien espaciada, bien separada. No hay temor por ahí. Pero el temor está en que se van acumulando todos los problemas. Sube el gas propano, suben los combustibles, suben el problema de los apagones, suben los alimentos. Las materias primas con las que se producen los alimentos se han disparado también. Entonces sube el transporte, suben los fletes, suben los pasajes, todas esas cosas, y que pongan y que suban los impuestos. Y que viene una reforma constitucional y viene una reforma energética y ahora y que sí, que no va a haber aumento, pero sí hay aumento de la tarifa, va a haber que revisarla. Entonces se están dando pasos que atentan contra la estabilidad social y eso no es sano,
Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Todas estas situaciones de carácter inflacionario, controlando la deuda pública, implantando un régimen de austeridad absoluta en la administración pública. Si el país no me apoya en eso, el país va hacia la ruina. Reclaman que aumenten los salarios, son los mismos que ayer decían que el país estaba siguiendo la corriente de los países latinoamericanos, que se estaba suramericando la economía dominicana. Ahora esas mismas personas, por pura demagogia, están diciendo lo contrario. Pues yo no estoy dispuesto a dejar ni un milímetro, ni una línea, en mi convicción absoluta de que el país necesita corregir su economía con austeridad, con honestidad, con valentía, con valor, frente a todos los obstáculos presentes y futuros. Bien, ese señor que estaba ahí hablando, Joaquín Balaguer, nunca recibió una reprimenda de la Iglesia Católica por decir esas cosas, porque Balaguer aplicaba esas cosas. Era tan austero que le llamaba la atención por austero a Balaguer. La Iglesia podía señalarle, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, un P.R. Thompson, yo recuerdo a P.R. Thompson, el padre Roble Toledano, y la justicia distributiva, bueno, y hablaba de Balaguer, y entonces yo recuerdo que una vez Roble Toledano, bueno, criticó aquellas obras de relumbrón en el gobierno de Balaguer, habiendo tantos tugurios para los pobres, que solamente le quedaban esos tugurios para ir, ese pasadizo amplio para ir del tugurio al cementerio. Un hombre como Roble Toledano, cura, pero más político antibalaguerista que cura al mismo tiempo, pero un intelectual de la Iglesia, indiscutible, recio intelectual. Le criticaba a Balaguer esas obras de relumbrón. Pero Balaguer, la Iglesia, la catedral de Higüey y la puerta, ¿cuánto costaron? $5 millones, Balaguer la compró.
el faro se lo hizo, todo le hizo a la iglesia, le reparó las catedrales, le reparó las iglesias, le construyó centros parroquiales. Y Balaguer con la iglesia se llevaba bien, pero Balaguer nunca recibió una reprimenda del clero de verdad. No recibió una reprimenda por gasto. Ahora, la iglesia de hoy, el desarrollo no puede ser afectado por gente que se esconde tras negocios sucios, turbios y vagabunderías. Eso dijo el obispo de La Vega, Rodríguez Rodríguez. Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez. También el arzobispo Osoria. Pero Jesús Castro Marte, que es el obispo de la Alta Gracia, dice, habló del derroche de algunos ministros. Es decir, tiene destinatario, porque uno sabe los ministros que han gastado muchísimo dinero ahí y que han sido muy conocidos. Entonces, el de obra pública, por ejemplo, que me imagino que será uno de los destinatarios de esto, ha hecho ejercicios, vamos a llamarle ejercicios mediáticos, pero la iglesia quisiera ejercicios espirituales, vamos a decir así, que lo conecten a uno con Dios, oraciones, ejercicios espirituales como los de San Ignacio de Loyola. Los ejercicios espirituales de San Ignacio para acercar al hombre a Dios, con oraciones y esa actitud del espíritu y el estudio de los evangelios y todas esas cosas. Entonces, esa iglesia, a Joaquín Balaguer, que también era un hombre de Estado, que Balaguer no necesitaba de esas reprimendas. ¿Cómo es posible que un administrador de las EDES, quebradas e ineficiente, un señor gane $1 millón de pesos de una cosa quebrada? Porque está bien que el gobierno de Danilo Medina pagara eso, porque era un gobierno que andaba en un derroche y en una actitud manirrota, buscando reelecciones e imponer una elección de un candidato malo y querer imponerla, porque el imperante de turno, el cerebral que estaba ahí, el señor Danilo Medina era una especie de Dios vivo, y es lo que él quisiera, eso se tenía que hacer, o cumplirse peor. Entonces, bueno, usaron todos los recursos públicos, incluso para comprar plumas y voces de alquiler, alquilarlas, y todavía están vigentes, diciendo de todo. Y eso era un derroche, pero que este gobierno no entendíamos nosotros, no puede darse ese lujo. El presidente Abinader no puede, con un gobierno que ha tenido que recurrir a 14 mil millones de dólares, le han señalado. Entonces, ese tipo de cosas son las que se van sumando, se le van sumando, se van sumando. Entonces, una persona advertida como Leonel Fernández, que señale que va a haber problemas. A Leonel Fernández, yo recuerdo, del 96-2000 hicieron más de 192 huelgas o paros armados y cosas de eso. El PRD, que se sentía dolorido, no hay duda, por aquella derrota de su líder, el doctor Peña Gómez. 96-2000, el gobierno de Leonel Fernández, como Leonel Fernández, un hombre bisoño, pero tenía el apoyo de aquellos dos líderes, Balaguer y Juan Bosch. Y por más levantisco que fuera el PRD en ese momento, esos dos líderes apoyando el gobierno de Leonel Fernández, no hay duda que el gobierno se sostuvo, y además hubo un ambiente de democracia amplio y de tolerancia, el gobierno de Leonel Fernández 96-2000, y entonces eso permitió sortear esa situación, pero hubo 192 paros. Este gobierno ha tenido la suerte, no ha tenido nada todavía, pero pueden venir por esas situaciones que se están presentando. Y eso ya, cuando usted ve la iglesia hablando del derroche, que yo no sé qué otro tema había puesto también por ahí, o qué otras expresiones fue que hubo de algunos de los, hablando de ese derroche y del dispendio de los fondos públicos. Ese fue el tema básico. Pero, repito, a Balaguer la iglesia no le señalaba esas cosas, porque no era dispendioso y sabía que venía de una situación de crisis. Y estamos aquí en una situación de crisis porque el país venía de la economía prácticamente hundida por un asunto de esta pandemia, y la gente todavía trabajando a media o tal vez a 3
cuartos de capacidad. Porque todavía las empresas, el país no está totalmente como recuperado como estuvo antes de la pandemia. Entonces esas cosas yo creo que tienen que sopesarse y el presidente escuchar, ojalá escuche Salomones, gente de experiencia que todavía quedan en el país y que se le ofrecen, pero ni caso le hacen. Bueno, Haití. Yo sigo siendo no un crítico, voy a decir, de lo que hizo el presidente. El presidente yo lo felicito, fue a las Naciones Unidas, en la 76ª Asamblea General de Naciones Unidas, hizo un planteamiento de lo que es la crisis continua de Haití y la inestabilidad, no hay democracia, es un país que está en unas condiciones casi dejado a la mano de Dios, en manos también y del diablo y de Satanás, porque hay 150 pandillas, dicen, armadas hasta los dientes, que son las que imponen allí el caos y el desorden y el orden a su manera. Entonces, el presidente, yo decía, bueno, fue a Naciones Unidas, pero fue enunciativo. El presidente tal vez le puso a la comunidad internacional la situación de Haití, pero vista diríamos, grueso, viendo en forma gruesa la situación de Haití. No fue a detalles como nos afecta a nosotros. Yo decía, si Naciones Unidas nos preguntara a nosotros, ¿cuántos haitianos que ustedes tienen allí? No sabemos. ¿Qué causa, cuáles son las causas cuáles son los problemas que le origina esa mano de obra? Porque nosotros entendemos que esa mano de obra es buena para ustedes, porque es abundante y barata y los hace más competitivos. Esa es la creencia de esas agencias, de CEPAL y de los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea y Naciones Unidas. Ellos entienden que eso nos favorece a nosotros, pero no sabemos cuánto hay aquí. ¿Cómo le afecta presupuestariamente la sanidad? ¿Cómo le afecta en la educación, el transporte? ¿Cómo le afecta en el empleo, en lo laboral? ¿Le afecta para ustedes, su gente? Esas cosas no se dijo, porque no se sabe. El Haití aquí, no el Haití de allí, sino el Haití de aquí. ¿Qué vamos a hacer con ese Haití de aquí? Yo creo que eso nosotros debemos ponerlo claro. Porque estamos jugando, y Haití está jugando con nosotros, a la avalancha. Bueno, que Haití puede mandar una avalancha, dijo Ariel Henry, irresponsablemente, pero él no es loco. El primer ministro de Haití señala que seguirá la migración porque Haití tiene demasiados problemas y seguirán ellos mandando gente a afectar a los otros países. Irresponsablemente, porque él tiene que luchar para que su gente se quede ahí. Ahora, con República Dominicana, yo no le temo a la avalancha. Yo no le temo, porque la avalancha no va a venir nunca. ¿Saben por qué no va a venir la avalancha aquí? Porque ellos tienen un flujo. Ellos tienen un flujo que es un chorro de haitianos que nos invade suavemente. Pero si ellos mandan, mire, ese es un ejemplo del flujo, el chorro. Es mejor entrar así a República Dominicana y no en una avalancha, porque ellos saben que en una avalancha nosotros los dominicanos vamos a reaccionar violentamente y vamos a expulsarlo, y si el gobierno no lo expulsa, van a ir, el pueblo en masa va a sacar a esa gente de aquí, porque no lo vamos a tolerar aquí, porque no van a dañar el país, y vamos a ver nosotros que se nos dañe nuestro país. Usted acepta que a su casa entre una persona, 2, 3 personas y le rompan, le roben todo lo que usted tiene en el patio, o le lleven los frutales, o le rompan los cristales de su vivienda, o le asalten y le roben su vehículo. ¿Usted va a aceptar eso? Nadie acepta eso. Entonces los dominicanos aquí nos están engañando con la avalancha. Si viene una avalancha, entonces vamos a tener que matar muchísima gente. No, Haití nunca va a mandar una avalancha aquí, y uno sabe que eso es dirigido. Es el chorro, así es que va siempre a estar viniendo aquí, porque la avalancha, repito, la avalancha ellos saben que eso va a molestar al pueblo dominicano, y el pueblo dominicano se va a rebelar, y el gobierno tembloroso que no actúe se lo lleva de paro este pueblo. Entonces Haití no nos va a mandar la avalancha nunca.
No esperemos la avalancha. Yo estoy tranquilo. A mí me gusta eso, que ni siquiera me lo diga. Porque, repito, es eso lo que le conviene a los haitianos, ese chorro aquí, mientras nosotros nos protestamos y el país lleno de haitianos. Y el gobierno tembloroso exigiendo que ayuden a Haití, pero mientras tanto Haití no está invadiendo. Y el gobierno, ¿qué es la única herramienta que tiene el gobierno para que le hagan caso? No es el discurso del presidente Abinader. Óiganlo bien, yo lo he dicho aquí responsablemente. Para que nos hagan caso la comunidad internacional. No es ese discurso del presidente. Ahí respondieron Argentina y México. Costa Rica, Panamá pueden responder bien. Pero esos países no son los que tienen que responder. Todo el mundo sabe quiénes son los países. Si Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea. Si esos países no responden al llamado del presidente Abinader, no estamos en nada. O Naciones Unidas como bloque mundial, global. No estamos, se queda la palabra del presidente, se quedan como las brisas de mayo, de mayo. Soplan y se van ensanchando y se van y se pierden. No es eso. O planteamos el problema con la gravedad que nos está afectando a nosotros. O repatriamos inmediatamente, que esa es la medida, repatriaciones. Porque en el momento que repatriemos, que se le agrave el problema a Haití, ese es el problema de ellos. Nosotros no estamos repatriando dominicanos ni chinos, se lo estamos mandando allá. Lo que estamos mandando son haitianos que nacieron allá y que se criaron allá. ¿Y por qué nosotros tenemos que tenerlos acá? Entonces, cuando nosotros resolvamos nuestro problema aquí, porque ¿qué va a pasar? Mientras tanto, la comunidad internacional callada. Y los haitianos entrando así a chorro. El país lleno de haitianos. Ese Haití aquí, si no lo sacamos, terminan absolviéndonos. Entonces fue el caso que yo cité de un señor Jason Peña Félix, travestido como dominicano, un hombre que no habla español, no sabe hablar español y se llama Jason Peña Félix, 2 apellidos castellanizados, travestido de dominicano. Pero tiene 7 hijos, ese es el Haití aquí, el Haití peligroso. Esa mancha, esa sombra negra que nos está arropando, esa es la peligrosa. Es decir, un solo, ¿cómo diríamos? Un padrote con 7 muchachos, 7. Ya los dominicanos es muy difícil, usted ve un hogar dominicano con 7 hijos, muy difícil, porque nosotros no tenemos esa cultura, pero en Haití se reproducen como roedores. Entonces, si Haití aquí es el que Manuel Fermín le está preocupando, que solamente se puede resolver, lo he dicho 1000 veces, con repatriaciones y que estos gobiernos dejen de estar tan temblorosos, porque si no le hacen caso al presidente Abinader, ¿qué vamos a hacer con los que están aquí? Y aún le hagan caso, ¿qué nosotros vamos a hacer con la frontera? No vamos a hacer el muro. O no es necesario el muro porque Naciones Unidas apareció una declaración y dijeron que sí, que ellos van a ayudar a Haití, pero que nosotros nos quedemos con el Haití aquí. Es a eso que tenemos que ponerle caso, presidente Abinader. No se lleve de que lo aplaudan y que usted hizo el gesto, hizo el mejor discurso. No es verdad. El mejor discurso era radiografiar allí en Naciones Unidas cómo nos afecta ese Haití aquí. Que lo tenemos aquí, no es que está por venir, que está aquí. Eso es lo que yo, Manuel Fermín, con toda la humildad y el respeto, reclamo para que nosotros podamos liberarnos de esa desgracia y de ese sumidero en que van a convertir o se ha convertido la República Dominicana. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central.
logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, el petróleo sigue subiendo de precio y eso sí es dañino, más dañino todavía porque nos pone más en apuro y precisamente como para que pensemos, reflexionemos más también. Yo creo que es importante. Y yo señalé el día pasado lo que es la falta de planificación. Principalmente cuando esa planificación en un ministerio como el de la agricultura, el ministerio de la comida, vamos a llamarle así, para ser un poco más llano. Cuando no hay la planificación de los cultivos, de los sembradíos, como se dice, de las necesidades, entonces vienen las abundancias o las crisis de oferta y entonces se suben los precios o se caen los precios, porque hemos dicho que no se actúa con la responsabilidad o la capacidad, mejor dicho, la planificación. Yo me hice eco de un video de un agricultor de Cerrejón. Leí también a Vinicito Castillo Semán, que Vinicito estuvo de visita en esa comunidad de Cerrejón, del Limón del Yuna. Y ya yo había hablado aquí de que el plátano está a nivel de finca a peso y a 1,50 los mejores, pero a peso está el plátano. Es decir, cuando el plátano estaba a 35 y 40 pesos, lo dije aquí. Entonces, si no se planifican las siembras y se espacian las fechas de siembra para que todo no salga al mismo tiempo. Un plátano que siempre se da prácticamente el año entero, siempre se está cosechando plátano, un cultivo muy tropical. Y yo voy a poner ese video de lo que dijo ese agricultor, precisamente sobre lo que nosotros habíamos señalado aquí, y lo confirma él allá. Y yo no estaba en Cerrejón, era Vinicito que fue a Cerrejón y tomó ese video allá. Yo quiero que, por favor, veamos ese video. Estamos aquí con el licenciado Vinicio, un hombre de estas tierras, y conoce los problemas de más o menos de esta comunidad, porque es criado de aquí igual que nosotros, pero nos está pasando un problema gravemente, que está en pérdida la cosecha de los plátanos, porque no abarca más o menos la pérdida es total, porque a 1,000 pesos no se sacan ni los costos de la producción. Está todo perdido los plátanos porque el gobierno no ha venido en auxilio de nosotros a base de la agricultura.
Los abonos están a 2.600, 2.800, todo por la nube. Y lo que estamos vendiendo nosotros, los agricultores, no nos abarca para pagar y ni para los insumos da para pagar lo que se está produciendo. Principalmente el plátano, que no es posible que a 1.000 pesos el millar o la unidad de plátano a peso, donde nosotros tenemos todo lo metido ahí en la agricultura de plátano y de arroz. Así es que le pidamos al presidente que venga en auxilio de todos nosotros. Un mensaje también le estoy mandando con el doctor aquí, que conoce la situación de esta comunidad, gracias que Dios nos lo mandó por aquí, porque siempre yo le doy seguimiento en las redes, porque es un hombre defensor de los pobres, de la comunidad, y vive también, y es un defensor de la patria, porque es el único hombre que yo lo veo defendiendo la patria, defendiendo el país de los extranjeros. Muchas gracias y espero que vengan en auxilio de nosotros el presidente. Eso era todo. Bueno, esa es la expresión de ese señor que Vinicito filmó ese video allá en Cerrejón de Limón del Yuna. Pero la semana pasada nosotros hablábamos de eso. Yo no tenía conexiones con él, simple y llanamente mis informaciones y mis verificaciones. Entonces, así no se puede producir en un país. Y la gente tirado ahí y no se sabe nada de ello. Entonces el presidente, viene un ministro, le dice que todo está bien y está bien, porque el presidente no investiga, no pregunta, no oye Salomones. Y nosotros le advertimos aquí a Luis Abinader Corona, presidente constitucional. Presidente, póngale atención a la comida, póngale atención al sector agropecuario, porque es verdad que los insumos están caros, pero eso no quiere decir que no podamos producir. Al contrario, seguimos produciendo con más eficiencia si tenemos un mejor manejo y una mejor asistencia técnica, una asistencia crediticia más, diríamos, más a tiempo. Entonces, con un mercado mejor regulado, pero no hacer lo que han hecho los cebolleros que dicen nosotros tenemos una cosecha aquí, entonces importan cebolla en el momento que tenemos la producción. Pero eso no puede ser. Y así ha pasado con la papa, señalamos nosotros. La papa la compran en Constanza y la almacenan. Entonces no la sacan al mercado a tiempo y esperan que llegue la nueva cosecha. Ahora están los productores de papas con el agua al cuello, como dicen, porque no tienen precios. ¿Y cómo se puede manejar eso así? Yo voy a mostrar otra imagen de una plantación de plátano hecha por el mejor técnico que tiene este país, en Musacia, que es el ingeniero Hurtado Serrata, Reinaldo Hurtado Serrata. Ahora, eso se hace para usted buscar un buen rendimiento, usted tener una buena rentabilidad en la producción. Miren ese cuidado. Y eso, que ese es un cultivo que tiene 5 meses pisado. Hoy tiene 6 meses. Yo quiero que ustedes vean, yo voy a poner más luego una imagen de ese platanal para que ustedes vean en las condiciones que ha seguido ese platanal. Entonces, un agricultor que tenga la delicadeza y la destreza técnica de preparar una plantación así y luego que usted produce tener que vender a peso. ¿Por qué? Porque se sembró a lo loco. Entonces no se puede sembrar a lo loco, hay que planificar la siembra y hacer sembradíos así. Pero resulta que el que hace eso también está afuera, lo saca de circulación. Ese señor, el técnico que lleva esa plantación, era el jefe de la producción y reproducción de Musacia y fortalecimiento de los clones criollos con 25 viveros a nivel nacional. 25 viveros y 25 millones de plantas que se estaban produciendo para fortalecer el cultivo a nivel nacional. Pero todo eso se va a pique. ¿Por qué? Porque esos técnicos lo sacan de circulación y ponen a cualquier empírico ahí. No hay planificación. Entonces, cuidado con esas cosas que se van sumando. Bueno, Leonel Fernández estuvo por Nueva York. Y yo no sé cómo, señores, aquí hay gente, aquí hay voces y plumas de alquiler que se atreva a decir que Leonel Fernández fue un fracaso ese viaje que tuvo en Nueva York. Pero yo creo, señores, que
que siendo honesto, hay una foto, yo creo una imagen ahí de Leonel Fernández, que miren, el único presidente después de Balaguer y Juan Bosch, el único presidente que cuando sale va a una biblioteca o a una librería buscando libros de Leonel Fernández. Entonces, que Leonel insulta a la política y a los políticos dominicanos porque dice que no tiene con quién conceptualizar. Miren por qué. Ese es el problema. Los únicos presidentes que podían salir a buscar un libro eran Juan Bosch y Balaguer y Leonel Fernández. ¿Quiénes de los presidentes salen a comer sancocho, a beber romo, a saltar, a ir por allí, a pasear, lo llevan a ver edificios? Y este señor sale a ver libros y a juramentar muchísima gente, porque ya hemos visto muchísimas juramentaciones que ha hecho el propio Leonel Fernández. Y se le ha señalado, bueno, que es un viaje fracasado, prácticamente que fue opacado por el viaje del presidente, cuando el presidente andaba en otra cosa y Leonel Fernández en otra. Porque 17 días que pueda tener Leonel Fernández juramentando gente en Estados Unidos, fortaleciendo su partido, que dicho sea de paso, eso no es, puede ser considerado como que está en campaña, pero eso es lógico permitir que usted vaya y pueda juramentar nuevos miembros, fortalecer su partido. Eso no quiere decir que usted esté en campaña proselitista, como hay otros, pero ya quieren meter a todo el mundo, como dicen, en el mismo saco. Y yo creo que las cosas tienen que ser, señores, la gente tiene que hacer, la política hay que hacerla con decencia. Y Leonel es un hombre decente, un político decente. Pero aquí hay plumas, repito, y voces de alquiler que ponen e insultan. A cualquiera lo ponen, como dicen, en las 4 esquinas del mundo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.